Informe LSN. Con Yolanda García y José Antonio Roldán. Bienvenidos, bienvenidas a otra nueva entrega de Informe LSN, el programa especial y exclusivo para mecenas en iVoox de Yolanda García y este que os habla, José Antonio Roldán. Como cada semana, agradecemos ante todo el apoyo de los que habéis tenido a bien contribuir con vuestro mecenazgo por esta vía, y para los que en un futuro lo hagáis, pues nuestro agradecimiento. Y para los que no también, porque de alguna u otra manera nos estáis escuchando y eso siempre es de agradecer. Y además en los programas en abierto podéis participar con vuestros casos, vuestras opiniones, vuestras experiencias, que siempre está bien saber que uno está acompañado en esta búsqueda de respuestas. En abierto sigue su rumbo normal y cada semana os hacemos llegar a través de él nuevos casos de lo insólito, de lo paranormal, ovni y extraordinario. Seguramente va a haber cambios, estamos trabajando en ello, como diría aquel, y bueno, no os adelanto más porque encima lo estamos fraguando y estamos pensando concienzudamente el siguiente paso, el siguiente rumbo a seguir. Siempre, lógicamente, el testigo es el protagonista de nuestros programas porque el testigo es el protagonista del misterio. Hoy nos trasladamos hasta la montaña mágica de Montserrat, en Cataluña. Os tengo que decir, y no es para crear envidia, es la realidad, lo tengo muy, muy cerquita, y no la visito con la frecuencia que me gustaría, pero la tengo muy cerquita. Y justamente cuando conocí uno de los casos, o el caso del que os voy a hablar, no vivía tan cerca, cosas de la vida, todo pasa por algo, y ahora pues sí, ahora sí que vivo cerquita. Pues como os decía, nos trasladamos hasta Montserrat en busca de testimonios del fenómeno ovni, sobre todo de un caso muy concreto. Pero antes, como siempre, nos situamos geográficamente y sobre todo en el contexto de la situación que rodea el caso. Casos previos, historias previas, leyendas previas y qué se cuenta en esa zona. En este caso, en este tema, en este informe en concreto, bueno, situarlo geográficamente es muy sencillo. Bueno, casi todos, gracias a los buscadores, y no tendríamos que ir al macizo rocoso de Montserrat. En la Wikipedia te pone que está situado a 30 kilómetros del centro de Barcelona, no sé yo, más o menos, en la provincia homónima, y es situado entre las comarcas de la Noya, el Baix Llobregat y el Valles. Y, lógicamente, es conocido por el santuario benedictino de la Virgen de Montserrat, el santuario de Montserrat, y desde hace bastantes años, gracias, por ejemplo, a la acción de Luis José Grifol y esos trazos lumínicos que, según él, eran seres venidos de otros planetas que contestaban a las preguntas que se le hacían, sobre todo los días 11 de cada mes. También es conocido por el tema ovni, pero también por otras historias extrañas y leyendas. Rodeando el valle de Montserrat, la montaña tallada y de redondas aristas colosales, los pueblos se esparcen por aquí y por allá desde tiempos también inmemoriales, mezclando las culturas y festividades paganas con las más profundas llamas de fe cristianas. Pues han ido pasando los siglos, a la sombra, lógicamente, del santuario de Montserrat.
tal vez nutriéndose de esa extraña atmósfera que emerge en el enclave catalán. De hecho, si el monasterio está allí situado, si los monjes benedictinos y los constructores del santuario los situaron allí, fue por algo. Los primeros aldeanos solo debieron esperar a las comparaciones iniciales entre la montaña y el resto de la topografía para dilucidar que aquella montaña no era normal. Y siempre, en su foro interno, la vieron extrañamente supranatural. Pronto las leyendas de sucesos misteriosos y fenómenos increíbles no solo se localizaron en las cumbres montañosas, en la cumbre montañosa de Montserrat, sino en cada una de las toponimias. Un ejemplo claro es la llum, la luz de Manresa. Un suceso extraño ocurrido a unos 25 kilómetros más o menos de la propia montaña. El hecho en sí hace referencia a la visión de una extraña luz dentro de la capilla de la iglesia del Carme, una llum descrita por el responsable de la diócesis, Fray Bernat Carnicet, como una bola ígnea que penetró en la construcción y después de recorrer los altares desapareció alzándose. Un hecho que sin duda a muchos no les extrañe, pues habrán oído historias de luces en Montserrat, que desde 1977, y como comentaba antes, gracias al contactado catalán Luis José Grifol, se ha hecho famoso a nivel internacional en la vertiente de ufología. Pero sí que empieza a resultar curioso cuando comprobamos que la fecha de esa visión de la llum de Manresa es nada más y nada menos que 1345, muchísimo antes de que la moderna ufología existiese e incluso que nadie inventara el término ovni, platillos volantes, ufología o la actual terminología. El Camí de Olesa de Montserrat no es menos anecdótico en hechos insólitos. Desde el siglo XII y XIII, posiblemente antes, pero sin datos registrados, vienen recogiéndose leyendas de pedras de foc, piedras de fuego, que salen por los caminos de forma inesperada y que segundos después desaparecen, dejando estelas a ras de tierra, mientras se difuminan entre la maleza. Unas estelas, también de fuego ígneo, pues no dejan rastro, ni quemaduras, ni huellas de rozaduras ante los alterados ojos de los testimonios. Otro caso muy semejante al de las piedras y donde también hallamos rastros de fuego, tal vez de luces o fulgores, es el que entronca con la leyenda de los conills cremats, conejos quemados. De ellos se hablan en Esparraguera y en Piera, también en otros puntos de España. Pero bueno, nos estamos centrando ahora mismo en la zona de Montserrat. Ambas poblaciones están, digamos, a poca distancia de Olesa. Al parecer, los lugareños que habitaban en los campos en más de una ocasión a lo largo de la historia, los han visto correr entre los cultivos y los pinares. Nunca nadie cogió ninguno, ni vio claramente si realmente eran conejos o qué podrían ser. Pero, en algún momento, alguien los describió así y la leyenda quedó instaurada para siempre. La descripción más antigua registrada es del siglo XVII y cuenta que varios de esos conejos, parecían bolitas de luz blanca, se detuvieron ante un caminante que cruzaba la zona con una cansada cabalgadura y ayudaron en la noche al hombre hasta llegar a su destino,
porque iluminaban el camino, desapareciendo en la nada antes de llegar en cada población, volviendo a aparecer cuando el hombre salía de dicha población, se volvía a iluminar, entraba en una población y volvía a apagarse. Salían y volvía a iluminar el camino. Es curioso, es curioso este punto. Y así ayudaron a este hombre hasta llegar a su destino, desapareciendo para siempre. Nunca se arrimaron a menos de 20 o 30 metros y su intención, como queda patente, o parece ser, era la de auxiliar. Un poco más lejos encontramos otro cuento, otra leyenda, otra historia aldeana que nos habla de luces, situado exactamente el relato en el Puente del Diabla, en la localidad de Martorell. Allí se cuenta que de vez en cuando unas lucecitas agrupadas y en formación atraviesan dicho puente y desaparecen en la montaña. Aunque muchos han querido ver en ellas luciérnagas, lo cierto es que los testimonios hablan de que son pequeñas luces, pero de unos 15 o 20 centímetros de diámetro, o de esférico, más o menos. Y si fueran luciérnagas, digamos que estaríamos ante unas luciérnagas bastante desarrolladas y, por ahora que yo sepa, inexistentes en la fauna conocida. Tanto en Caldas de Montbui como en Casteller se han visto ovnis en las últimas décadas y se han relatado historias de damas blancas en tierras de sus fronteras. Y otro en Cantat, pero hombre, envuelto en una luminosidad, bajó de un rayo para dialogar una noche con pastores en un lugar no muy distante de los anteriores municipios. Así es el valle de la mágica Montserrat, y estos casos son únicamente un botón de muestra de lo que existe allí, o de lo que se cuenta allí, o de los casos que hay allí. Dicho todo esto, ahora sí que sí, voy a centrarme en un caso que pude investigar ya hace unos años, ocurrido en la propia montaña de Montserrat y relacionado con la temática ovni, de los no identificados. De hecho, mi hermana Marisol y yo sabíamos del tema poco tiempo después de haberse producido el encuentro de una persona con algo que teóricamente no sería de este mundo. La fecha no fue ningún 11 de cada mes, pero hay relación, luego diremos por qué. Y no coincidió tampoco con ningún 11, o sea, no era una fecha teóricamente que allí estuviera la gente reunida en la anteriormente conocida como la explanada de los ovnis, que ahora ya no, desde que hubo varios desprendimientos de tierra, acumularon allí piedras y tierra, y ahora es más que un pequeño cerrito, un montículo, donde la gente pues se sigue reuniendo en mayor o menor medida, según sea la época del año, para observar si son capaces de avistar esas luces, esos trazos extraños que algunos afirman haber visto allí. Pero el caso en el que nos vamos a centrar, ocurre el 22 de noviembre del 2001. Sebastián Barceló nos contaba a pie mismo de la roca furadada en la explanada, aquel entonces todavía explanada de avistamientos en Montserrat, lo que había sido su experiencia. Según él, una noche decidió ir a Montserrat con su coche, no lo detalla con modelo y todo, un Ford Escort 1.8 16V blanco, o sea, más detalles imposible, también tenemos la matrícula y todo, pero bueno, no lo vamos a poner, y quería ir, según él, a ver algún objeto volante no identificado de los que decían que se veían en Montserrat. Estamos hablando de un tiempo que ya había habido muchísimas publicaciones del tema, muchísimos programas que se habían dedicado incluso a nivel nacional
y regional sobre el tema, o sea, que había salido, cuando se hablaba del tema OVNI, siempre salía el tema Montserrat. O sea, no era difícil ser ajeno al tema cuando uno, en aquella época ya se había más cadenas, pero tampoco había tantas cadenas de televisión, por ejemplo. Tenemos varios cortes y en esos cortes el propio Sebastián nos va a contar, si os parece bien, lo que él vio, lo que él vivió y lo que él sintió. Os adelanto, y eso es a título personal, lo digo, un hecho, un punto. Este hombre, cada vez que nos contó tanto a mi hermana como a mí, o a mí en solitario, o a mí con otras personas, esta experiencia, en él vi reflejado lo que en algunas ocasiones digo aquí, pero de una manera muy, muy palpable. Este hombre no contaba un hecho que había vivido, que había experimentado. Este hombre revivía un hecho. Este hombre, cada vez que me contaba lo visto aquella noche, es como si para él fuera aquella noche. En sus ojos, su expresión, cómo llegaba a temblar en algunos momentos, los ojos. A mí sobre todo se me quedó marcado los ojos. Lo vivía. Y Sebastián, chico trabajador, normal, aficionado, pues si no, luego estaría ahí. Él mismo lo explica a todos estos temas. Y bueno, vivió aquella experiencia y sobre todo ese punto, porque lo he visto en muchísimas personas, tanto hombres como mujeres, tanto casos como ovnis, como de lo paranormal, de lo insólito, de lo extraordinario, apariciones marianas, que me cuentan historias y experiencias, y sí, son muchos casos, pues están viviendo de nuevo lo experimentado, pero en este caso es que incluso para personas ajenas a entrevistar a testimonios, quedaba patente de que ese hombre lo está viviendo. Él no sabe lo que vio. Él sabe que vio algo. Lo describe a la perfección. De hecho, si perteneces al grupo de mecenas, y bueno, en el grupo de mecenas, en la comunidad del programa en WhatsApp, pasaré algún informe escrito por él mismo de lo que vio, y un caso muy, muy interesante, y para que se vea que aunque hay situaciones extrañas de por medio, siempre predomina lo humano. Luego Sebastián se alejó al tiempo, lo pude entrevistar en muchísimas ocasiones, pero hubo un momento que decía, ya no puedo más, no hallaba respuestas a lo ocurrido, y hace bastante tiempo que no sé de él, por eso cuento hasta ese punto, no cuento posteriormente, y se vio alejado del tema. No había problema en difundir lo que nos había dicho o lo que me había dicho hasta ese momento, es lo que estoy haciendo ahora, pero luego ya no quiso saber más del tema porque le sobrepasó. Y le sobrepasó sobre todo en el hecho de cómo adaptar, y seguramente muchísimas personas de las que estéis escuchando lo habréis vivido, cómo adaptar lo vivido, lo experimentado, a la vida cotidiana, al día a día. Es difícil. Y yo lo entiendo, porque a ti te pasa lo que vais a escuchar y luego tienes que vivir el día a día, porque tienes que comer todos los días, porque tienes que trabajar y porque tienes un entorno en el que vives y tienes que mantener relaciones sociales y se hace difícil. Pero si os parece bien,
vamos a escuchar a Sebastián Barceló, que nos comenta lo que le sucedió ese 22 de noviembre del 2001 en un punto de la montaña de Montserrat. Vamos a ello. Yo en el 2001, más o menos del día 22 de noviembre, que pude, digamos, acordarme. Y bueno, yo lo que vi más que nada, o sea, en el coche, ahí, o sea, en un claro de la carretera que rodea Montserrat, estaba yo dentro del habitáculo del coche y nada, me dio por observar las estrellas y estar ahí relajado, ¿no? Y mirar, vaya. Y de repente pues pensé que bueno, que allí se veían luz, o sea, pensé en el sentido de que allí se decían que se podía ver, o sea, luces y ovnis que comentaban y eso. Bueno, yo estaba allí y observaba, pero no veía nada. A veces incluso pasaban nubes altas y se quedaba un poco cubierto, después se despejaba, se quedaba a veces despejado. Y bueno, y estuve un par de horas o 3, pero no veía nada. Y cuando antes de arrancar el vehículo, o sea, observé por el cristal del parabrisas, antes de irme observé un momento y vi como una especie de luz de repente que iba a atravesar por la altura a la altura más o menos de mi coche. Y resulta que bueno, esto desprendía como una luz, como una especie de, como si fuera una especie de bala, ¿sabes?, de luz. Y de repente corrí, y me dirigí a la ventanilla que tenía abierta para verlo con más claridad. Y este dicho objeto, o sea, se bajó, o sea, con una tremenda velocidad que incluso, o sea, no me dio tiempo ni percibir, o sea, cómo bajaba. O sea, incluso, me lo vi, o sea, ya en tamaño real, o sea, unos 15 metros así encima de mi coche. Una especie así como de melón, pelota de rugby, y la parte de abajo tenía como cuatro surcos, o sea, 4 especies de líneas sobresalientes de un metal así como acero inoxidable, y en esas líneas tenía como 4 ventanitas en cada línea. 4 ventanitas que por dentro me fijé y tenía como una luz que dentro, que era como una especie de bombilla, una penumbra así de luz roja. Entonces yo detenidamente me miré a ver si tenía alguna iniciales, algo, y no tenía nada. O sea, tenía lo que era un color así como el plomo, un color así como el mercurio, más o menos, la parte de que no eran las líneas, vaya. Después, o sea, me sorprendió porque yo iba mirando, iba observando, sin ser consciente de lo que podía hacer, si salir del coche o no salir del coche, y yo me quedé mirándolo, observándolo. Y me extrañé mucho porque no emitía sonido, o sea, era silencioso, se quedó, o sea, parecía que todo estaba silencioso, y yo, claro, yo observando. Y de repente, de atrás, o sea, salió como una especie de luces, como turbinas, unos ruidos así, y salió como una especie de luz como azulada, muy azulada. Empezó a moverse el objeto, y cuando llegó a la altura más o menos de la carretera, que yo estaba en la parte del claro, y se inclinó un poco y hizo como que ascendía y pude ver un poco la parte posterior, que tenía como 2 agujeros con una especie de luces, como no sé si eran los propulsores o algo parecido, que eso sí que emitía ruido, pero un ruido muy fino, como de turbinas o algo así muy fino. Y cuando se inclinó, o sea, ascendió, pero no con el pico, o sea, muy inclinado para arriba, porque no podía apreciar la parte de delante, solo apreciaba la parte o sea, lateral, posterior y posterior. O sea, la parte, o sea, de la punta, de la parte de arriba, no la apreciaba. Entonces, claro, eso empezó a elevarse a la misma vez que subía para arriba, y se dirigió, me parece, en dirección al norte. Ya habéis visto que Sebastián os comentaba ampliamente la situación, el día, cómo se da, cómo surge la idea de ir allí. Y lo que os comentaba antes es que el hombre te podía decir los detalles, porque si yo ahora mismo estoy grabando aquí este informe LSN, os puedo explicar, incluido sin gafas,
cómo es el micro, la situación del micro, la situación del ordenador, todo lo que tengo a mi alrededor, incluido la taza de café. Todo lo puedo describir dentro de lo que cabe a la perfección. Pues él hace lo mismo, porque te lo está contando meses después, luego años después, y te lo cuenta exactamente igual. Te lo cuenta porque lo está viendo. Hay un momento que desconecta de la persona que tiene delante y lo narra de una forma que es que al minuto, al segundo, y no sé, casi te podría detallar el hombre, el olor de su entorno, el movimiento de los árboles, porque es que lo está viendo. El origen, como digo, ni él ni nadie, por desgracia, al día de hoy sabemos lo que vio. Lo que sí que describe en este segundo corte es el tamaño del objeto que pudo ver, del que fue testigo y que le marcó enormemente a lo largo y ancho de su vida a raíz de verlo ese 22 de noviembre del 2001. Vamos a pasar a escuchar ese corte, pero antes recuerdo que si tenéis algún tipo de experiencia similar, si habéis vivido algo ese 22 de noviembre de 2001 en esa zona, porque como os decía en la previa de este caso, en ese contexto que siempre hago, es una zona donde hay muchas poblaciones que lo rodean y donde ese macizo de Montserrat se puede ver perfectamente desde municipios lejanos como por ejemplo Masquefa. Y si habéis visto algo similar, 673 44 50 80, teléfono directo con Yolanda García y con José Antonio Roldán para que nos comentéis. Tuvo que haber, pienso yo, más testigos. La hora sería quizás el impedimento para que hubiera muchísimos más testigos, pero ¿por qué no? Hay casos que años después, décadas después, encuentras otro testigo que aporta nuevos datos sobre el caso, pues para mejores descripciones o incluso para darte otra vía de descripción del caso, y siempre es posible, y por eso siempre tenemos las vías de comunicación abiertas. Ahora vamos a escuchar cómo Sebastián nos comenta el tamaño de lo visto. El tamaño más o menos podría ser como 4 coches del mío, más o menos. Yo en ese momento, en esa época, tenía un Ford Escort y bueno, más o menos 4 veces mi coche más, o sea, porque era bastante, grueso, y a la misma vez que, era la parte de abajo era así circulada, después la parte de allá seguía circulada como una especie así de la punta de arriba, como una especie de puntita. Es que era una especie de como ovalado, y entonces, cuando inclinó y se puso por la parte de la carretera, pude apreciar que tenía un color como rojizo, así como arenilla, como barro, ¿no? Rojizo, por la parte del lateral y la parte, digamos, un poco de posterior de atrás que veía. Y bueno, descripción del tamaño del objeto volador no identificado. Y ahora vamos a escuchar otro corte del propio testigo comentándonos más hechos sobre el avistamiento, sobre lo que rodearon al caso y sobre lo que vivió y sintió allí.
sea, yo cuando lo estaba viendo, digamos, yo observaba, yo detenidamente, o sea, no pensé ni incluso salir del coche, solo salí cuando, digamos, que estaba ya un poco más retirado, que ya se alejaba, y eso me dio por salir, ¿no? Por decir, uy, madre mía, lo que he visto, ¿no? Y claro, y eso pues no intervenió ni hizo ninguna cosa, ni ningún destello de luz fuerte, ni nada, o sea, eso como que estaba, digamos, como en el momento que estaba por encima de mi coche, estaba estático, estaba parado, digamos, estaba como si hubiera de repente verme, digamos, como yo lo observé por el parabrisas, el cristal del parabrisas, como lo observé, digamos, ese artefacto o nave o como se quiera llamar, se paró, se ve que frenaría cuando el tiempo en segundos que yo tardaba en sacar la cabeza por la ventanilla de mi lado, es cuando lo tuve el objeto encima con gran tamaño, o sea que bajó, yo no me explico ni cómo bajó, de tan altura que estaba, no sé ni cómo bajó y llegó a quedarse, o sea, a pocos metros. Y ahora, para finalizar estos 4 cortes con Sebastià Barceló, el dato, el apunte sobre el color del objeto volador no identificado. Y bueno, la parte de abajo tenía como especie de, no de vigas, sino como una especie de digamos, de líneas, ¿vale? De un color, o sea, así como el plomo, y después lo demás de color como el mercurio. O sea, era como un color, o sea, grisáceo, pero mezclado entre varios grises. O sea, era una especie, digamos, de color un poco así, no sé, no visto, ¿no? Y muchísimas gracias a Sebastià Barceló por todas las facilidades dadas en estos años, y sobre todo por compartir conmigo algo tan importante en su vida, y a muchos que escucháis y ya habéis compartido con Yolanda y conmigo vuestras experiencias también, porque eso nos hace ver que el misterio es algo más. El misterio, ante todo, es humano. Somos personas las que vivimos esas experiencias de alguna u otra manera, y el ser humano, aunque a algunos les pese y aunque algunos nieguen ese punto que voy a decir, su tendencia es a sentirse o a querer sentirse integrado. Y yo creo que las personas que nos escucháis, tanto en el programa en abierto como en Informe LSN, podéis ver que hay personas que tienen experiencias, vivencias como vosotros. Cada uno luego es como es, y cada uno luego digiere lo vivido de una manera, lo incorpora a su vida de una u otra manera, y también es importantísimo, por eso siempre lo digo, saber el contexto del caso, y después de haberse experimentado el caso, cómo esa persona lo traslada a su cotidianidad. Es muy, muy, muy importante. Así que muchísimas gracias a todos por apoyarnos, por acompañarnos en esta búsqueda de respuestas, y nos escuchamos en el siguiente Informe LSN. Ya no tienes excusa para ponerte en contacto
944-458080, teléfono directo de comunicación con los sin nombre. ¿Quieres unirte al grupo de WhatsApp de los sin nombre? Accede a él a través del enlace en la descripción de este episodio.